Como siempre, un acostumbrado y caluroso saludo para ustedes, para sus familias. Esperamos que todo vaya mejorando cada día. Estamos en conexión para nuestro diplomado en gestión documental. Vamos con nuestro experto, con Miguel, a la clase número 6. Habíamos quedado en la parte de archivos de gestión y Miguel nos había explicado muy bien, o habíamos mirado, explorado unos temas de la tabla de retención documental de la Fiscalía y veíamos que, pues, de dónde provienen los códigos de las unidades, ¿cierto? De las dependencias. Y que a su vez cada dependencia, al tener ese código, va generando las series y las subseries, ¿cierto? Y los tipos documentales. Eso es lo que yo me acuerdo, ¿cierto? Que teníamos el código de la dependencia, que para el caso del despacho del fiscal era empezaba pues el 1, mejor dicho. Empezaba con el 1 y que de ahí se desprendían las series, las subseries de los documentos y los tipos documentales. Ese es su orden, ¿cierto, Miguel Andrés? Buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Tocayo, buenas noches. Sí, la verdad es que los códigos de cada área o cada dependencia, pues muestra la jerarquía de la institución y a su vez las series y las subseries se desprenden de las funciones y el manual de funciones que tiene cada dependencia y cada funcionario en su actividad laboral. Habíamos quedado en donde estaba archivo inactivo, semiactivo, donde están los valores documentales, creo. Ahí quedamos. Estábamos hablando sobre ese tema. Y estábamos diciendo que en el archivo histórico la documentación es inactiva. ¿Y por qué es inactiva? Pues porque simplemente ya muy poco se consulta, no quiere decir que no sea importante, sino que la consulta ya es muy esporádicamente, pero sin embargo, aquellos documentos que tengan valor histórico, cultural, investigativo y científico, que son los valores secundarios, por solo tener esos valores secundarios, el procedimiento que debe estar en las tablas de retención documental es su digitalización o microfirmación. Hoy en día no se utiliza mucho la microfirmación porque pues ahora está la digitalización. Pero para hacer un proceso de digitalización hay que tener en cuenta muchos factores y hay que hacer un plan de trabajo y hay que mirar qué tipos de escáner vamos a utilizar, cuáles son los megapíxeles de cada escáner, cuál es el tipo de imagen que va a dar cada escáner, con el fin de obtener una buena calidad de información. Pero eso se hace a través de un diagnóstico de cómo se encuentra la documentación, en qué papel y qué gramaje tiene el papel para poder digitalizarlo, porque hay, no sé si ustedes han evidenciado que en los documentos antiguos, desde hace mucho tiempo, utilizan un papel como calcante, como amarillo, es un papel muy delgadito, y ese papel, pues obviamente no se puede vincular a un escáner de chorro, porque se va a romper, se va a dañar, se va a deteriorar, porque ya ha perdido muchas características del documento porque viene desde hace mucho tiempo, el papel viene hace mucho tiempo y ha perdido humedad, acidez, ha perdido el documento, entonces está algo más débil. Entonces ahí hay que utilizar escáneres de plancha. Los escáneres de plancha, uno coloca como si fuera a colocar una fotocopiadora, una copia y a sacar una fotocopiadora, y ese es el tipo de escáner que hay que utilizar. Hoy en día el gramaje de 3 milímetros del papel que estamos utilizando hoy, la resma normal, ese sí permite pasarlo por un escáner láser donde usted puede escanear 50 hojas en 2 segundos, diría yo, y así le va obviamente, agilizar la digitalización. Entonces, la digitalización se hace en el proceso de archivo histórico, teniendo en cuenta los valores que tienen los documentos históricos, cultural, investigación y científica. Yo creo que para ustedes ya queda muy claro dónde más o menos se ubican los valores en cada etapa del ciclo, de este ciclo vital del documento, que es archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Hablábamos de esos 3 ciclos que son muy importantes. ¿Por qué?
porque en el archivo de gestión es donde empieza la organización de los documentos. Es ahí donde nace la organización de los documentos, en el archivo de gestión. Y es ahí donde vamos a ahondar más tarde, siguiendo con la conferencia, donde vamos a profundizar ese tema de organización de archivos de gestión. Miguel, Entonces, Laura tiene levantada la mano, qué pena, te interrumpo. Laura, ¿tienes alguna pregunta? ok. Sí, sí, señor, buenas noches. Doctor, quería preguntar si es posible que me pueda aclarar nuevamente la documentación semiactiva del archivo central. Claro, con mucho gusto. La documentación semiactiva del archivo central es aquella que es transferida del archivo de gestión al archivo central. Y esa acción o esa actividad se llama transferencia primaria. ¿Por qué? Porque como viste en la tabla de retención documental, en la tabla de retención documental, como dice la parte de retención documental, en el archivo de gestión máximo los documentos van a durar 2 años, no van a durar más. Cumplidos esos 2 años, se hace una transferencia, una preparación de transferencia primaria, que es lo que ustedes van a aprender más adelante, y se transfieren los documentos al archivo central. ¿Y por qué es semiactiva? Pues porque ya la consulta no va a ser a diario y la consulta no va a ser muy seguida, va a ser una consulta muy esporádicamente. Diría yo que uno va al archivo central, pues muy remota la ida a visitar el archivo central. Sí se consulta, pero la consulta va a ser muy baja, ¿no es cierto? Mientras que en el archivo de gestión, tú estás alimentando la carpeta, la estás consultando, estás generando respuestas, porque la documentación está activa todavía. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Con mucho gusto, Laura. Bueno, entonces queda claro este concepto de los valores y dónde los podemos identificar. Y estos valores obviamente sirven para nosotros los profesionales en archivística denominar cuánto tiempo debe durar un documento en cada fase del ciclo vital del documento. Ahí nosotros damos la cantidad de años que debe durar un documento y si merece una digitalización o su eliminación, ¿no es cierto? Y eso lo van a ver en el procedimiento, en la parte del procedimiento de las tablas de retención documental. Ahora, la pregunta es la siguiente, bueno, les voy a contar un concepto. Las series no solamente salen del manual de funciones y el manual de procedimientos, pero a veces también la norma general obliga a que hayan unas series, ¿no es cierto? A que se creen unas series. Todas las series y las subseries van respaldadas bajo una norma. Nosotros no hacemos documentos porque queramos documentar un proceso, no, porque la norma nos obliga a generar un documento. Por ejemplo, hay un documento que nos obliga, por ejemplo, cuando el representante legal de una empresa es nombrado, lo nombran para ocupar esa gerencia de esa empresa o esa entidad. Pero al tener el nombramiento, que es un acto administrativo, en ese acto administrativo tiene unas directrices que cumplir frente a su mandato en esa entidad, por decirlo así. Y uno de esos es, y ahí en su acto administrativo le da unas obligaciones a cumplir, ¿no es cierto? Y esas obligaciones, una de ellas es dirigir, ¿no es cierto? Y es administrar, y es reunirse con su personal. Entonces, cuando nosotros elaboramos un acta de reunión y el jefe ordena hacer un acta de reunión, porque el mismo acto administrativo le está diciendo que debe reunirse con su personal que tenga a cargo y dejar por escrito sus reuniones o sus actividades que él quiera impartir frente al personal que tenga a cargo. Entonces, ahí se haría una subserie que se llama actas de reunión de trabajo o actas de reunión de personal, como quieran ustedes denominar, pero está en el acto administrativo, que es una norma que sale del Código Sustantivo del Trabajo,
porque el Código Sustantivo de Trabajo dice que una persona, pues obviamente, o la ley 80, que es la ley de contratación, que cuando una persona se contrata por prestación de servicios o se da nombramiento bajo un acto administrativo por la Comisión de Servicio Civil y se da cumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo, pues obliga a unas funciones a ese gerente. Y una de las funciones es, pues, impartir, dirigir, y entonces, ¿bajo qué imparte? Pues él tiene que dejar sus soportes de esas reuniones, entonces lo obliga a hacer actas de reunión. Entonces, cada documento es basado en una norma. Los documentos no se hacen porque uno los quiere, tienen una argumentación de una norma, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando un jefe saca una circular informativa, ¿qué entienden ustedes por una circular informativa? ¿Qué será una circular informativa? ¿Alguien me dice? Profe, puede referirse a del viernes 15 de noviembre hasta nueva fecha, los vehículos institucionales se parquean en, no sé, en la plaza posterior, una circular informativa. Claro que sí. Esa es una circular informativa y esas circulares informativas tienen un valor administrativo, tienen un valor legal, ¿no es cierto? Porque están impartiendo unas directrices desde la parte jerárquica de la entidad para que los funcionarios cumplan, ¿no es cierto? Para evitar de pronto un accidente laboral o para evitar X o Y motivo, ¿no es cierto? Por eso se imparten y se dejan por escrito y se notifican. Hoy en día nosotros nos notifican es por medio de correo. Ustedes saben que uno cuando es funcionario de alguna entidad, inmediatamente le crean un correo. Y lo pueden notificar por ese correo, porque dentro del reglamento interno de la institución eh, queda plasmado que uno como funcionario tiene que revisar el correo todos los días y revisar y notificarse por ese correo. Eso no es nuevo, eso ya viene funcionando hace mucho tiempo. Entonces, eh, ese tipo de circular informativa es un documento que hace parte de una serie que se llama circulares. Y la circular informativa sería una subserie y sería una serie simple, porque es un solo documento. Y esa serie simple se guardaría en una sola carpeta que se llame circulares informativas. Todas las circulares informativas irían a esa carpeta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué opinan ustedes de una circular, esas circulares que uno hace con respecto a normatividad, con dar a conocer normas, ¿no es cierto? Esas circulares normativas o esas circulares eh, eh, tienden a permanecer más en el archivo central, inclusive podrían tener valor histórico, porque cuando a uno le dan a conocer una norma, ¿no es cierto? Es muy diferente a una información. Una norma es algo que cumplir, algo que aplicar bajo las directrices de un mandato. Entonces, esa circular normativa hace parte al reglamento y a las directrices que da la institución y por lo regular esas van a perdurar mucho tiempo en el archivo central, diría yo que casi 20 años va a durar en el archivo central porque es algo normativo y algo reglamentario. ¿Listo? Entonces, se llaman circulares dispositivas. Así se denomina y así las denomina el Archivo General de la Nación, esas circulares que sirven para darnos algo normativo, se llaman circulares dispositivas, las otras se llaman circulares informativas. ¿Estamos claros con ese concepto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Resulta que nosotros allá en la unidad donde yo estoy manejamos la TRD.
para cada unidad en el departamento. Pero, bueno, no sé si las circulares de las que usted está hablando es en general, porque yo me doy cuenta que en la TRD que nosotros tenemos no aparece circulares, pero no sé si tendrá algo que ver con el orden de cumplimiento, que ahí estarían los memorandos, los poligramas y otros. Bueno, es que en la parte de la entidad que tú trabajas, que es la Policía Nacional, el sistema de información es muy diferente, ¿no? El sistema de información es muy diferente. Nosotros tenemos un sistema muy diferente a las otras entidades. Es un archivo, diría yo, que de carácter especial. ¿Y por qué no hay circulares? Porque a nosotros todo lo que se produce en la policía lo ordenan mediante unas órdenes, y esas son órdenes de cumplimiento. O nos dan una orden mediante una orden de cumplimiento, o nos dan unas directrices mediante un memorando, o nos dan a conocer algo informativo mediante un poligrama, que es un formato. El poligrama en la policía es un medio de comunicación inmediata para darnos a conocer una información urgente. Eso es un poligrama. Entonces, en la policía nosotros manejamos unas directrices muy diferentes a las otras entidades, y diferentes a la fiscalía, diferentes a las alcaldías. Tenemos un archivo de carácter especial porque todo lo que se produce en la policía es de tema de seguridad. También hay tema administrativo, pero esas circulares no las vamos a ver en la policía porque tenemos, como le digo, el poligrama, que es de carácter informativo e inmediato. Un poligrama puede ser un informe de actividades, un poligrama puede ser un informe de novedades, un poligrama puede ser un informe de operatividad, dependiendo del asunto que trate el poligrama, es la clasificación que nosotros le damos a ese poligrama. Lo mismo el memorando, dependiendo el asunto del memorando. Por lo regular, los memorandos en la policía es ordenando algo, nos dan una orden bajo un memorando. En cambio, en las otras entidades, el memorando es un llamado de atención y es anexo a la hoja de vida. ¿Claro con ese concepto? Bueno, sí, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, sigamos a la otra diapositiva. Listo. Vamos a hablar de procedencia. Los documentos conservados en la dependencia que los produce. O sea, la procedencia es quién produce el documento. ¿Qué dependencia produce el documento? Para nosotros clasificar la información como archivistas, tenemos que tener unas características claras a la hora de clasificar la documentación. Y eso lo entendemos en cada una de las entidades donde trabajamos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos dentro de la entidad quiénes son los jefes de área y quiénes son los mandos principales en una entidad, quién es la jerarquía, diría yo así, en una entidad, y sabemos cuáles son los nombres y cuáles son las personas que firman como jefes de esas dependencias y firman como jefes de las más altas jerarquías, ¿no es cierto? Conocemos los nombres y sabemos cada oficina, qué se hace en cada oficina, porque en nuestro diario laboral, en nuestro diario trabajar en la entidad, pues vamos conociendo la entidad y vamos sabiendo qué se hace en cada oficina. Entonces, cuando nosotros nos llega un documento, lo primero que hacemos es observar la fecha, a quién va dirigido el documento y quién firma ese documento. Y después nos vamos al asunto de qué trata el documento. ¿Y por qué vemos esos metadatos? Se llaman metadatos. Los datos del remitente y los datos de quien certifica o firma ese documento
se llaman metadatos descriptivos. Y esos metadatos descriptivos nos permiten a nosotros saber, cuando vemos la firma de esa persona y sabemos dónde trabaja o en qué dependencia trabaja esa persona, decimos, bueno, escribió Juanito Pérez y Juanito Pérez trabaja en la oficina jurídica. Este documento es producido en la oficina jurídica. Ya sabemos qué dependencia lo produce, ¿no es cierto? Entonces, eso nos sirve a nosotros tener ese dato para clasificar la información. Con relación a que conserva los documentos dentro de cada serie, o sea, hablamos de orden original, es cómo vamos a organizar esa documentación. Nosotros no podemos mezclar los documentos con otras dependencias. Acuérdense que en la archivística hay un principio, y el principio es que uno guarda o archiva lo que uno produce. Uno nunca archiva lo que ha llegado a la dependencia, porque acuérdense que cuando a uno le llega un documento y firma el recibido de ese documento, esa persona se lleva ese documento con la firma de otro recibido y él sí lo archiva para que quede como evidencia que entregó la información y que se dio a conocer. Él guarda ese documento. A nosotros nos toca responder a esa solicitud que nos hace y es la que nos interesa guardar a nosotros la respuesta. ¿Por qué? Porque en la GTC 185 de producción documental que les habíamos hablado en las primeras clases, nos dice que nosotros debemos contestar siempre una comunicación oficial en el asunto, colocando en el asunto a qué comunicado estamos respondiendo, a qué solicitud estamos dando información. Para nosotros brindar información por escrito es porque nos la están pidiendo, o lo otro es porque requerimos nosotros también de información para contestar o dar respuesta a otro requerimiento, pero necesitamos el insumo de otra dependencia y recopilar esa información para poder responder al ente externo a quien nos esté pidiendo la información. Entonces, siempre que nosotros estructuremos un documento y en el asunto debemos colocar a qué estamos dando respuesta, y cuando nosotros colocamos en el asunto a qué estamos dando respuesta, pues ¿para qué vamos a guardar el documento que nos llegó? Eso nos va a generar espacio, se va a convertir en un documento que no es necesario, porque sabemos que si queremos recuperar ese documento, pues la dependencia que lo realizó, lo elaboró, ellos sí lo tienen que guardar. Y si queremos recuperar una copia, pues es solicitar por escrito a que nos den una copia de ese documento y ya. Y lo recuperamos. Entonces no hay necesidad de guardar documentos que lleguen, solamente en algunos casos por norma jurídica, pues uno a veces guarda por cuando es información delicada o cuando es una información muy sensible que amerite que nosotros guardemos el soporte, pues lo vamos a guardar, obviamente porque ese va a ser el soporte porque nosotros suministramos información. Pero cada que nosotros suministramos información es porque el jefe de nosotros nos ha dado una autorización, nos ha dicho que podemos dar la información, y como pues a veces los productores documentales, los que trabajamos en alguna dependencia o algo, no firmamos los documentos, solamente los proyectamos y el que certifica y el que firma es el jefe de área, pues él examinará el documento y nos dirá si la redacción o la estructura del documento está bien y está de acuerdo con la información que se esté dando, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que ver con el principio de procedencia y orden original. No podemos mezclar documentos de otra dependencia, solamente nosotros guardamos lo que producimos, lo que llega es un antecedente de lo que nosotros originamos, y ese antecedente, cuando nosotros, vuelvo y les digo, estructuramos en el asunto a qué estamos generando la respuesta, pues nos permite deshacernos de ese documento, destruirlo, ¿no es cierto?, para evitar y tener más espacio en nuestros archivos y no llenarnos de tantos documentos que a veces las entidades no nos dan los medios para archivar o para conservar los documentos, porque hoy en día las entidades todavía no le ven la importancia a la conservación, manejo de los documentos, y siendo que es un activo muy importante para cada entidad.
Miren que esta tabla de retención documental, las siglas de la tabla de retención documental son TRD. Pero cuando vamos a hablar de TVD, o sea, TVD, se llaman tablas de valoración documental. Es un instrumento muy diferente a las tablas de retención documental. Las tablas de valoración documental es un trabajo que se hace y es un trabajo muy, muy intenso. Yo hice unas tablas de valoración en el municipio de Villarrica, Cauca, reconstruí la memoria de ese municipio. El municipio se creó en el 99, se creó el municipio, y no estoy mal, y ahí empezó con una estructura administrativa muy, muy poca. Luego fue creciendo, la alcaldía fue creciendo, y cada 4 años hacían una nueva estructura, y me tocó reconstruir organigramas de acuerdo a los manuales de funciones y manuales de procedimientos, y con unas entrevistas que hice a los productores documentales más antiguos que todavía trabajan en la entidad, reconstruir la memoria y cómo funcionaba la entidad para poder reconstruir cada estructura administrativa que habían, y en esa alcaldía se construyeron casi 8 organigramas que hacen referencia a su vida administrativa en esa entidad. Me explico, a su estructura orgánica. Tuvieron casi 8 modificaciones. ¿Y por qué se hace eso? Porque los documentos, por ejemplo, voy a explicar algo, lo que decía un ejemplo que di hace mucho tiempo en una clase, es que es necesario reconstruir esa memoria porque en ese tiempo hay dependencias que asumían el rol de otra actividad. Por ejemplo, planeación podía asumir el rol de jurídica y el de Secretaría de Educación. Podía tener 3 roles ahí, pero en el acto administrativo era en la parte de planeación, solamente que en esa oficina de planeación habían abogados, asesores en la parte jurídica, los habían contratado, y habían asesores en la parte de educación, y todos esos documentos que se producían ahí iban a quedar en esa dependencia, porque no la alcaldía no tenía más recursos para crear más secretarías mientras que iba avanzando. Ya cuando fue avanzando, fue separando esos asuntos, fue creando su secretaría jurídica, fue creando su secretaría de educación, y se fue independizando. Pero en ese momento, en los inicios, había que ubicar esa información ahí en esa dependencia. Entonces, por eso cuando se va a consultar un documento de ese tiempo, pues hay que conocer de la historia de la institución para poder ubicar el documento, porque muy seguramente si nos hablan de un documento jurídico de ese tiempo y vamos a ver el organigrama y vamos a decir, no, pero es que en ese tiempo no había oficina jurídica, entonces vamos a decir, no, el documento no hay, no se hizo. Pero si vamos a ver que al leer el acto administrativo de ese tiempo, de la creación de la estructura orgánica, vamos a decir que la oficina de planeación tenía unos abogados asesores que ejercían la parte jurídica de la entidad, y entonces ahí vamos a encontrar esos documentos y vamos a poder generar una respuesta a cualquier peticionario. Entonces, miren que es importante, y a eso se refiere la elaboración de tablas de valoración documental. Es un instrumento que se elabora cuando una entidad tiene un fondo acumulado. ¿Y qué es un fondo acumulado? Pues son documentos que nunca han tenido un criterio de organización, que no se han clasificado y que están ahí en un sótano y que nunca se han intervenido, y que la entidad, pues cuando lo que hizo fue primero hacer sus tablas de retención documental para ir organizando lo que estaban produciendo en ese momento, y pues no pueden organizar otra información porque no tienen el instrumento de tablas de valoración documental. Entonces ese instrumento de tablas de valoración documental sirve para organizar desde que se aprueben las tablas de retención documental, de ahí hacia atrás se tienen que aplicar tablas de valoración, o si tienen tablas de retención documental, aplicarlas en su vigencia que fueron aprobadas. Claros con ese concepto de tablas de valoración documental, ¿no es cierto? Bueno, hablamos del acuerdo 039. Este acuerdo fue derogado. Les voy a decir de una vez, este acuerdo es derogado. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes en la charla que hay un acuerdo único archivístico, el acuerdo 01 del 2024 que salió este año,
que recoge toda esa normatividad. Entonces, en este acuerdo dice que las tablas de retención documental es un listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del documento. Eso lo dice este acuerdo. Este acuerdo ya está derogado, pero si ustedes consultan el acuerdo 01 archivístico, el único un archivístico que salió ahora en el 2024, que más adelante lo vamos a mostrar, recoge toda esta normatividad y nos va a decir lo mismo. No va a cambiar, el asunto no cambia. Dice lo mismo, que las tablas de retención documental es un listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales. A veces la gente no entendía qué es una serie y qué es una serie. Ustedes ya lo están entendiendo y saben qué es un tipo documental, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Miren, ese es el formato de tablas de retención documental, donde hay unos códigos, hay unas series documentales, con sus subseries, ¿no es cierto? Y hay una retención. Miren que ustedes ahí en las subseries documentales, ustedes alcanzan a ver la palabra informes. E informes, miren que si ustedes van al archivo de gestión y miran el archivo central, conservación, las series no tienen ningún procedimiento y no tienen tiempos de retención porque es el tema que se maneja en una dependencia. Entonces no va a tener una disposición final, no un procedimiento, nada, porque es un tema. Lo que sí va a tener el procedimiento y los tiempos es la subserie. Miren que si ustedes ven informes de gestión, aquí en este ejemplo los informes de gestión van a durar 2 años en el archivo central, 5 años, 7 años, y su disposición final es eliminación, porque tiene una X en la eliminación, ¿no es cierto? Entonces se elimina ese documento porque muy seguramente ese documento no tiene valores secundarios, científicos, investigativos, culturales o históricos. Entonces, la determinación, el procedimiento dice que se elimina porque se consolida el informe de gestión en cada secretaría. Eso lo dice este ejemplo. Pero yo me voy más a fondo del procedimiento. Digo que este documento se eliminará por carecer de valores secundarios y se hará por medio de una máquina de picado. Entonces, miren que en este formato ustedes den MD. En la disposición final se ubican y están viendo la palabra MD. Eso se llama microfilmación o digitalización. Por eso a mí se me hizo raro en las tablas de retención documental de la Fiscalía que diga imagen, cuando eso no se utiliza. Se utiliza es microfilmación y digitalización. Para mi contexto de esas tablas de retención documental, creo que me atrevo a decir que están un poco dudosas su elaboración. La disposición final del procedimiento y su conservación total. Ya ustedes saben que la conservación total es cuando un documento tiene valores secundarios. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues digitalizar. Ustedes ven la imagen de un escáner, es un escáner de chorro que permite escanear libros. Estos son los escáneres apropiados para escanear libros. Aquí son los perfectos. Ustedes van a fotocopiar un libro y eso es un problema para poder sacar bien la fotocopia, para acomodar bien el libro. Entonces estos escáneres permiten tomar una buena imagen al libro completa y este escáner permite y va pasando las hojas el mismo escáner. Automáticamente va pasando y uno va digitalizando el libro porque tiene esa característica. Entonces hay varios tipos de escáner para obviamente conservar la información y es la información que tiene valor secundario. Eliminación. Los documentos se eliminan obviamente cuando no tienen valores secundarios, ya lo dije. Microfilmación, digitalización se hace cuando los documentos tienen valor histórico. Selección. ¿Qué es la palabra selección? A veces se recomienda guardar una muestra, un 10 o un 15% de una serie, porque a veces es muy importante. Yo a veces lo aconsejo en esas series que se llaman derechos de peticiones, cuando el derecho de petición ha dado mucha lora y uno ha tenido que contestar y preguntan de lo mismo y tiene que uno generar respuesta y ha sido el derecho de petición como delicadito. Entonces yo prefiero en esa serie guardar un 10%
de esa serie y el resto eliminarla. Entonces eso se llama seleccionar. Archivar, guardar un tiempo, unos 8 o 10 años más, un 10% de esa serie y el resto eliminarlo, pero hay que hacer una clasificación de los derechos de petición más que han generado más, por decir, callo, voy a decirlo así, que han generado más incomodidad, más difíciles de contestar y le ha generado mucho problema a la entidad. Entonces, ese tipo de información es mejor guardar, así cumple con los tiempos de retención. El comité de archivo debe mejor asesorar y guardar un poco más tiempo esa serie, sacar un 10, un 20% de toda esa documentación importante y guardarla un poco más largo para evitar que de pronto vuelvan a preguntar y la habremos eliminado y no podemos generar una buena respuesta. ¿No es cierto? Eso con este tema. Sigamos. Integridad, características de las series documentales. Integridad, todo lo relativo. La integridad pues, de la serie es que sus documentos deben ser originales, no deben tener enmendaduras, tachones, ¿no es cierto? Yo les decía a ustedes que no se puede perforar los documentos, los tipos documentales no se pueden ahora perforar, ahora se utiliza una carpeta de 4 aletas blanca, que es donde nos permite no perforar, ya las perforadas salieron de círculo en todas las oficinas, ya eso ya no se utiliza, entonces para que no vayan a estar comprando perforadoras, porque eso ya no es necesario, ni ganchos plásticos, ni ganchos metálicos, acuérdense los ganchos metálicos que uno metía la mano para sacar una carpeta con gancho metálico y se llevaba casi pedazo de la mano, porque uno metía toda la mano adentro y se trataba de crear un accidente laboral. Entonces, hasta eso se dio cuenta el Archivo General de la Nación, y luego crearon el gancho plástico. Y ese gancho plástico, pues ya quedó obsoleto porque ahora los documentos, según el SIG, Sistema de Conservación de los Documentos, Sistema Integrado de Conservación, SIG, se llama SIP, Sistema Integrado de Conservación de los Documentos, gestión. Eso en esa norma nos dice que los documentos no los debemos perforar, ¿no es cierto? La disponibilidad en cualquier momento. Bueno, más adelante vamos a ver, obviamente, cómo aplicamos unos sistemas de ordenación, cuáles serían los sistemas de ordenación y cuáles serían los elementos de descripción y diligenciando los sistemas de descripción, los elementos de descripción y aplicando un buen sistema de ordenación nos permite tener la información disponible. Sin esos, acuérdense muy bien, sin aplicar elementos de descripción y sin aplicar sistemas de ordenación, pues obviamente no vamos a tener la información disponible porque no vas a saber qué hay en esa carpeta y eso lo vamos a ver más adelante. Oportunidad de registro inmediato. Obviamente, cada actividad que nosotros realizamos en las labores administrativas es mejor registrarlo. Y eso me lo puede aclarar nuestro tocayo, él que es en la parte criminalística y en todo eso, que es mejor dejar registro inmediato de los hechos a no hacerlos después de un tiempo, porque uno tiende a alterar horas, alterar hechos, alterar lugares, y entonces ya no es muy creíble ese registro. Entonces él nos podría ayudar un poquito con ese concepto. ¿No es cierto, tocayo? Claro, en el proceso penal siempre hablamos de inmediatez, es una de las premisas, digámoslo así, incluso desde la captura en flagrancia se requiere la inmediatez. Y en toda actuación hablamos de inmediatez o actualidad, no porque el policía judicial o el investigador o el policía esté en el momento del hecho, porque pues, lógicamente muchas veces no lo está, sino la inmediatez en las actuaciones que tiene que hacer. Incluso el artículo 205, que habla de la actuación de policía judicial en indagación e investigación, dice que una vez que el policía judicial conozca de una posible actuación que constituya delito, iniciará los actos urgentes. Entonces, esto se requiere que sea, porque en criminalística manejamos una frase muy común que es el tiempo que pasa es la verdad que huye. Lo que quiere decir que por muy poco que dejemos que transcurra, pues puede perderse un indicio, un elemento, alguna situación. La inmediatez es supremamente importante.
Si usted va a un sitio y hay una persona que quiere dar una información y está dispuesta a dar entrevista y usted no la aprovecha, ¿qué pasa? Cuando más adelante usted le dice, no, tranquilo, deme el teléfono, yo después lo ubico. Usted va a ir al tiempo a ubicar a esa persona, ¿qué puede pasar? ¿Qué creen ustedes? Buenas noches, profe. ¿Qué más? Pues que ya no va a encontrar la persona o que ya lo que iba a contar ya le aumentó otro poquito más. Claro, yo les decía en un caso que tuvimos hace poco de una audiencia de una persona que fue testigo de unas agresiones mutuas, donde una cliente de nosotros, extralimitando la defensa propia, pero fue en defensa propia, agredió con un arma cortopunzante a una muchacha. Pero la agredió porque inicialmente la muchacha fue y la agarró del pelo y la arrastró y la estaba golpeando con otra persona. Esta muchacha, pues, en su estado de indefensión, al no saber qué hacer, tomó un cuchillo y ¡prum! La lesionó. Y hubo un testigo que nos dio la entrevista de manera inmediata prácticamente, y apenas nos contactaron. ¿Qué sucede? Que en la audiencia de juicio, este señor se retractó. ¿Por qué? Porque al momento de los hechos él era novio de la muchacha capturada. Pero ya ahora en la audiencia, que ya han pasado 2 años, ya no es novio, ya no tiene nada que ver y antes están como peleados, entonces él que no, aquí es mi oportunidad para vengar. Entonces, si usted no aprovecha la inmediatez, es mejor, como yo le decía a una abogada esos días de un caso que teníamos, llevar las actuaciones y que allá se tenga que pelear, impugnar a la persona porque se está contradiciendo, a no tenerlas y tener que creerle lo que dice y pues ahí vamos perdidos en el caso. Muchas gracias, tocayo. Bueno, entonces miren que hay que tener claros esos conceptos porque nos ayudan obviamente a tener clara la idea sobre esos registros inmediatos, que nos permite obviamente pues hacer una buena tarea en lo que nosotros hacemos diario. Vamos a una secuencialidad. Hay unos sistemas de ordenación. Hay unos sistemas de ordenación archivísticos que son sistemas que nosotros utilizamos en la archivística para organizar los documentos independientemente o dependientemente. Tenemos que tener en cuenta a qué archivo a qué tipo de información nos estamos enfrentando para poderle dar un tipo de organización. Y se llaman sistemas de ordenación. Y hay 3 sistemas de ordenación que se derivan otros sistemas de ordenación. Voy a explicarlos aquí. Hay sistemas de ordenación numéricos, hay sistemas de ordenación alfabéticos y hay sistemas de ordenación mixtos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los sistemas numéricos? De los sistemas numéricos se desprenden el cronológico. ¿Y qué es cronología? Es organizar la documentación por fechas, de la fecha más antigua a la más reciente. O sea, que el primer documento que usted ingresa a la carpeta sería el más antiguo y el último sería el más reciente. Ese es un sistema de ordenación que pertenece al sistema de ordenación numérico y se llama cronológico. Hay otro sistema que se llama simple, y ese sistema simple hace referencia cuando ustedes, yo no sé si ustedes han visto en los recibos de agua o de energía, tienen una numeración y uno los organiza teniendo en cuenta esa numeración, ¿no es cierto? Del número más reciente al más antiguo. Así lo puede organizar, se llaman sistemas de ordenación simples. Pero hay otros sistemas que se llaman alfabéticos. Y dentro de los alfabéticos hay un sistema que se llama onomástico, ¿no es cierto? Hay un sistema que se llama onomástico y ese sistema onomástico obedece a que nosotros debemos organizar apellidos, primer apellido, segundo apellido y primer nombre. ¿Y dónde se utiliza ese sistema? Ese sistema se utiliza para organizar historias laborales, para organizar historias clínicas, ¿no es cierto? Porque acuérdense, cuando uno apertura una historia clínica, la apertura con el nombre de la persona, quien obviamente acude a ese servicio de medicina. O en las entidades
cuando uno tiene su historia laboral, su expediente laboral, pues obviamente se vea con los documentos, la carpeta que va descrita con el nombre de uno, ¿no es cierto? Y la fecha en que uno empezó a trabajar o a ejercer el contrato o fue nombrado, se organiza con apellidos, primer apellido, segundo apellido y nombres. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Yo voy a dar, ustedes muy atentos, vamos a hacer una actividad. Tengan papel y lápiz, por favor, o tomen nota en sus celulares. Voy a dar unos nombres aquí y ustedes los van a organizar en la parte alfabética, ¿no es cierto? Los vamos a organizar en la parte alfabética. Los voy a dictar. Por ejemplo, Echeverry Arango Pedro, López Gómez Javier, Martínez José, Villamizar Rojas Manuel, Chaparro Mejía María, Cascante Pérez José, Acosta López Andrés. ¿Cuál sería el orden alfabético de esos nombres que di? Empezaría por la E. Profe, disculpe, yo creo que los dijo muy rápido, profe. Bueno, voy a volverlos a dictar. Echeverry Arango Pedro, López Gómez Javier, Martínez José, Villamizar Rojas Manuel, Chaparro Mejía María, Cascante Pérez José, Acosta López Andrés. ¿Cuál sería el orden alfabético y onomástico de esos nombres? Buenas noches. Chaparro, perdón, Acosta, Echeverry, ¿Sí? Acosta, Chaparro, Echeverry. Es que los memoricé, no los anoté, los memoricé. Pero Acosta, Chaparro, Echeverry. Cascante, ¿Sí? Chaparro, Echeverry, López Martínez y Villamizar. Correcto, ese es el orden. Muy bien, ese es el orden. Si nosotros tenemos historias laborales, o sea que la primera historia laboral o la primera carpeta que vamos a ingresar a una unidad de conservación que es la caja, primero vamos a ingresar la historia laboral Acosta López y de ahí sucesivamente vamos a organizar las historias laborales, lo mismo en historias clínicas. Entonces, ese es un sistema de ordenación alfabético, pero que se llama onomástico, acuérdese, primer apellido, segundo apellido y primer nombre y segundo nombre. Acuérdense, a veces en la pregunta de la fiscalía dicen ¿cuál es el sistema alfabético o onomástico? ¿Cómo se organiza o qué es el sistema de ordenación onomástico? Entonces, uno lo que debe mirar es que el sistema de ordenación onomástico es primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. ¿Listo? Correcto con esa ordenación. Luego vamos al otro sistema, otro de los sistemas de ordenación dentro de los alfabéticos, otro que se llama toponímico. ¿Habían escuchado ese sistema de ordenación toponímico? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere ese sistema de ordenación toponímico y a qué archivo lo podemos aplicar? El toponímico lo aplicamos más que todo cuando nosotros estamos frente a archivos donde sean planos, donde haya cartografía, por ejemplo en el Agustín Codazzi, donde tengamos información que tenga que ver con la geografía colombiana, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque a veces tenemos planos de algunos departamentos o cartografía de departamentos, entonces tenemos que organizarla toponímicamente, de acuerdo al departamento que aparezca, ¿no es cierto? Entonces voy a dar un ejemplo de unos departamentos y ustedes los organizan alfabéticamente. Entonces voy a decir Putumayo,
Valle del Cauca, Guajira, Cesar, Boyacá, Cauca, Arauca y Amazonas. ¿Cuál sería el orden de esos que estoy dando ahí? Bueno, creo que fue muy rápido. El orden es Amazonas, Arauca, Boyacá, Cauca, Cesar, Guajira, Putumayo y Valle del Cauca. Ese sería el orden de esa topografía o ese sistema toponímico y se aplica para los planos. Acuérdense que los planos, nosotros no podemos doblar un plano y guardarlo en una carpeta. Nosotros ese plano lo debemos guardar en un sistema de conservación que se llaman planotecas. Yo no sé si ahí nuestro compañero, si mi tocayo puede googlear ahí y sacar imágenes de una planoteca. Las planotecas sirven para conservar los documentos de cartografía y planos. ¿Dónde vamos a ver ese sistema de planotecas? ¿Dónde lo vamos a ver más común? Lo vamos a ver en Agustín Codazzi o en las oficinas de planeación o infraestructura de una alcaldía. Miren, esas son las planotecas, son unas bandejas que nos permiten guardar los planos, no doblarlos, no arrugarlos y permite dar una buena conservación a los documentos. Eso es una planoteca, ¿no es cierto? Y ahí se van a guardar esos planos y nos va a permitir, obviamente porque los planos son muy importantes. Ustedes se imaginan que en un desastre natural y estemos en un edificio atrapados y esos planos estén guardados en otro lugar y necesitan evacuarnos, pues los expertos en evacuación, los bomberos y todo ese tipo empiezan a estudiar los planos y empiezan a mirar por dónde están las entradas y las salidas de ese tipo de cosas y nos van a permitir evacuar frente a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver dentro del sistema alfabético, vamos a ver un sistema de ordenación temático. Ese sistema de información temático se utiliza más que todo en las bibliotecas o a la hora de nosotros elaborar las tablas de retención documental. Cuando nosotros elaboramos las tablas de retención documental, las series las organizamos alfabéticamente, pero también lo hacemos por temas. Paramos que todo quede ordenado por temas cuando elaboramos tablas de retención documental. Pero en las bibliotecas podemos organizar por temas, los que no entendemos, los que de pronto no tienen la especialidad de cómo se organiza una biblioteca, pues lo puede hacer por temas. En su casa puede organizar su biblioteca por temas, pero frente a la organización de una biblioteca, nosotros los bibliotecólogos organizamos las bibliotecas por tesauros y por organización de Way. The Way es un sistema de organización de bibliotecas que nosotros utilizamos un código nacional que traen los libros y dependientemente del tema, nosotros ubicamos el libro en el estante. Pero eso es algo más profundo, hablar de tesauros, los voy a enredar, entonces, pero como para que ustedes lo tengan en cuenta, que las bibliotecas se arreglan con sistema de Way o teniendo en cuenta los tesauros que tiene un libro. Es un código que trae el libro en el lomo, eso se llama tesauro, trae unas letras y trae una codificación de orden nacional. ¿Listo? Independientemente la editorial que lo haya impreso o quien lo haya dado a público, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, frente a la organización acuérdense que organización alfabética existen onomásticos, toponímicos, geográficos y temáticos. Esos son sistemas de ordenación alfabéticos. Ahora vamos con los últimos. Sistema de ordenación mixtos, alfanuméricos. Alfanuméricos quiere decir, es muy parecido
al onomástico y se aplica muy, muy seguramente en los contratos, en la organización de contratos y en la organización de historias clínicas. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando un menor de edad, siempre la historia clínica se apertura y las normas de la salud y la resolución que nos habla de organización de historias clínicas, la normatividad nos dice que las historias clínicas se deben aperturar, cuando los menores de edad se apertura con el nombre de la mamá, cuando no tienen pues tarjeta de identidad y cuando solamente tienen registro civil, se apertura con el nombre de la mamá. Pero cuando ya tienen su tarjeta de identidad, se hace su apertura del menor, normalmente con el nombre suyo, entonces se organiza apellidos, primer apellido, segundo apellido, no, primer nombre, segundo nombre y número de identificación. Por eso se llama alfanuméricos. Se acompaña el primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre y más el número de identificación de esa persona. En los contratos públicos, en la contratación pública también se puede dar un sistema de ordenación alfanumérico. ¿Por qué? Porque uno sabe quién es el representante legal o quién se ganó esa licitación de ese contrato, coloca el nombre y el número de cédula de esa persona que es el representante legal y obviamente independientemente si el contrato es de prestación de servicio o de lo que sea. Entonces, ese es un sistema de ordenación alfanumérico. Entonces, ¿estamos claros? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos sistemas de ordenación hay? Profe, no digo que eran 3, sistema de ordenación por número, sistema de ordenación por alfabético y sistema de ordenación mixto. Correcto. Eso es lo que hay que tener en cuenta y puede salir como pregunta en la parte de archivos, ¿no es cierto? ¿Cuántos sistemas de ordenación hay? Y de esos sistemas de ordenación, ¿qué subsistemas de ordenación se derivan? Y que ya se los expliqué. Eso hablábamos con el sistema de ordenación. Vamos a hablar con esta diapositiva que nos coloca aquí nuestro tocayo, el Código Disciplinario Único de la Ley 1952 del 2019, los deberes del artículo 38. Y en este artículo obviamente nos dan una responsabilidad jurídica, que es obviamente custodiar, cuidar la documentación o información que por razones de nuestras funciones o de nuestro empleo debamos nosotros salvaguardar, cuidar, ¿no es cierto? Es un deber de todos los funcionarios públicos de salvaguardar, conservar e inventariar, evitar que la información se pierda, ¿no es cierto? Voy a darle la palabra a Mariela, que quiere hacer un... Mariela, si nos quiere preguntar algo, por favor. Sí, Mariela levantó la mano. Mariela, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? ¿Querías participar? De pronto se le marcó solo. Dale, Miguel Andrés, sigue. Ok, bueno. Entonces miren que hay una responsabilidad jurídica en el Código Disciplinario Único del Funcionario Público, que es la Ley 1952, que anteriormente era la Ley 734, que fue modificada por esta ley. Entonces miren que esta ley nos da una responsabilidad y todo funcionario público en la misma Ley 594, en el artículo 4 de la Ley 594 dice cuál es la responsabilidad de los funcionarios públicos, ¿no? ¿No es cierto? Mientras tanto, aclararles que la ley 734 ya no se encuentra vigente, ¿no? Ahorita estamos con este 1952 para los servidores públicos. Y en la Policía Nacional, recordemos que es una normatividad diferencial, porque ellos tienen sus mismas oficinas de administración de asuntos disciplinarios, que a nivel regional son, bueno, dependen de la Inspección General de la Policía y a nivel regional son los CODIN, se llama, a nivel de los departamentos y metropolitanos. Entonces, tener en cuenta que el dañar o permitir que se destruya un archivo, pues les puede hacer incorrer a ustedes en una sanción disciplinaria. Tengamos presente eso. Y dependiendo de lo que se pueda demostrar, recordemos que en la clase del jueves pasado, miramos lo de los delitos, entre comillas, informáticos,
del artículo 269A al 269H. Ahí podemos darnos cuenta del daño informático también, porque como ya ahorita estamos con archivos electrónicos, si usted tiene un daño informático donde se pierde un activo de información, pues también va a tener una incidencia disciplinaria o penal. Bien, gracias. Listo, Miguel. Correcto. Ok, muchas gracias, tocayo. Ayer iba a decir algo, qué pena. Ah, sí, Mariela. Algo Eh, iba. O Javier, creo. Profe, no, o sea, mirando esta ley y mirando que hace énfasis en la parte de que uno como servidor público o funcionario público debe custodiar y cuidar la documentación, yo me he hecho muchísimas preguntas con respecto a todos estos problemas que se forman aquí en Colombia con todas esas cuestiones que denuncian en semana, que la chuzada, que Pegasus, que toda una cantidad de cosas que yo digo que son informaciones que no deberían salir al contexto, digámoslo así, público, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no veo casi esos hechos que pasan, por ejemplo, en Ecuador o que pasan en Perú o Bolivia. O sea, no sé, no sé qué pasa ahí, profe. Profe Miguel, si me puede colaborar en ese aspecto, ¿no? Bueno, claro. La verdad es que hay muchas personas que desconocen el tratamiento de información, ¿no es cierto? No lo tienen claro y de pronto no tienen un buen comportamiento frente a esa responsabilidad. Ese tipo de documentos, por ejemplo, lo que hablan de Pegaso y todo eso, pues son sistemas que utilizan la inteligencia, obviamente, para hacer sus actividades de inteligencia. Y eso tiene, obviamente, hay una ley de inteligencia y hay una normatividad que se debe aplicar frente a la reserva de esa información, ¿no es cierto? Y ahí es donde venimos a tener en cuenta nosotros la ley 1581 y la ley 1712 que habla del derecho de acceso a la información y al derecho a la reserva de habeas data y ahí habla de datos privados, datos reservados. Entonces hay cosas que hay personas que desconocen esa norma y infringen en esa norma, pues obviamente muy seguramente a futuro van a tener algún problema frente a la divulgación de información que es reservada, ¿no es cierto? Yo sí les Precisamente había... estamos viendo el caso de Nicolás Petro, no sé si lo tienen presente, que alegaron la violación de la reserva y de las garantías procesales, lógicamente, por la divulgación de los videos donde él hablaba, pues, y hacía las manifestaciones para posibles preacuerdos con la fiscalía. Y eso no crean que tiene una incidencia, de todas formas, en el proceso. Como dice Miguel Andrés, por la ley 1712, se habla de la información reservada y clasificada y esos procesos hacen parte, todo lo que es del Estado hace parte de información generalmente clasificada. Y aunado a eso, en el Código Procesal Penal, no sé si ustedes tienen conocimiento de lo que son procesos penales, también tiene unas reservas, digámoslo así, de información, que hay que tener eso muy presente. No nos podemos dejar, ¿cómo decirles? O sea, siempre hemos hablado de la reserva de las actuaciones, pero no había como tal un artículo en el Código Procesal Penal que hablara de esa reserva en especial. Acá, eso fue modificado por la Ley de Crimen Organizado, la 1908 de 2018, y nos dice pues que la actuación procesal o la indagación más que todo será reservada, ¿sí? Pero dice que la Fiscalía, por motivos de interés general, puede publicar información. Lo mismo pasa con los jueces. Cuando hablamos del indiciado, imputado o acusado, también los jueces, dependiendo de la determinación del interés general, hacen una ponderación y también pueden divulgar cierta información, como por ejemplo las órdenes de captura que ustedes han visto de los más buscados. Y más aún el señor presidente de la República o los directivos de las instituciones, ministerios y demás, pues lógicamente en este sentido de interés general, pudieran tomar la determinación de abrir o demostrar alguna información. Pero eso tendría que tener alguna justificación. De lo contrario, ya sabemos que aplica
la 1952, Código Disciplinario Único, excepto que sea fuerza pública y tenga su Código Disciplinario Especial, y aplica el Código Penal y Procedimental Penal. ¿Listo? No sé si te quedó claro, Javier. Sí, profe Miguel, muchas gracias. Sí, sí. Sí, claro, ahorita Con- estamos en una guerra mediática, ¿no? De información. El que más información ponga en contra del otro, eso, aquí ya no se trata de derecha ni de izquierda, sino de una banda y otra banda tirándose entre ellos, básicamente, Sí, lastimosamente. sí, así es, profe. Y en ese sentido, pues dañan muchas cosas. Revelan, por ejemplo, lo de Pegasus. De verdad que es un daño fuerte que se le hace a la seguridad pública, porque los organismos de inteligencia tienen, lógicamente, unos accesos a ciertos tipos de información por su actividad, y esto, pues digámoslo que de alguna manera previene y desarma también a la fuerza pública y a los organismos de inteligencia en su actuación. Pero bueno, no sabemos con qué finalidad de un lado y de otro se tiran para una cosa y otra, pero pues ahí veremos en las próximas elecciones en qué resulta ese pulso. Listo, Javier, gracias. Gracias, Miguel Andrés. Ok, entonces, sí, pues frente a la parte de archivo y la parte de archivística, los funcionarios públicos tienen una responsabilidad frente a la información que se produce. Y hay una ley 951 que no está derogada, que está vigente. Y esa ley 951 dice que todo representante legal de cualquier entidad, al desvincularse, tiene el deber de entregar los activos de información, inventariados, conservados y organizados. Por ahí tengo un ejemplo de cierta alcaldía que dejó de deteriorar unos documentos importantes y el alcalde es llamado a una investigación disciplinaria y muy seguramente va a ser penal porque esos documentos fueron afectados, se perdieron información que era muy valiosa para la toma de decisiones administrativas y que puede afectar obviamente inclusive el bolsillo de los ciudadanos de ese municipio. Entonces, miren que tiene una gran responsabilidad frente a la conservación de información. Entonces debemos ser muy juiciosos cuando nosotros somos funcionarios públicos y tratar de darle un cuidado y un tratamiento archivístico a los documentos con el fin de tener claro, por ejemplo, de cómo es el tratamiento. Aquí nos está mostrando la ley Miguel y obviamente mire que por la cual se crea el acta de informe de gestión. Y dentro de esa acta de informe de gestión se hace entrega de los activos de información. Más adelante hay un artículo donde dice, el acta de entrega de gestión es decir, qué es lo que queda pendiente por hacer, qué fue la gestión que se hizo durante el cargo que se ocupó y qué es lo que entrega finalmente. Entonces ahí reúne esas tres cosas y eso se llama un acta de informe de gestión y esto, ley, lo que busca es que todo funcionario público de máxima jerarquía entregue su acta de informe de gestión, obviamente con su acta de entrega, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere esta norma. Entonces hay que tenerlo en cuenta, aquí les obligan a todos esos funcionarios de alto nivel que, entonces por eso ellos pues tienen sus designaciones en cada grupo y lo que hacen a uno es decirle, vean, es que vamos a cambiar de administración, entonces resulta de que debemos entregar los inventarios. Nosotros de archivo nos dicen, bueno, ¿qué es lo que tienen ustedes de archivo ahí? ¿Cuántas cajas, cuántas carpetas, cuáles series, cuáles subseries? Y debemos entregar el formato único de inventario documental, que es el formato establecido para entregar obviamente todo lo que tiene que ver con información. Aquí nos está resaltando Miguel en este artículo, no sé si quiere intervenir con este artículo. No, que les envía el chat
y les estoy mostrando el artículo agregado por la ley 1908 del 2018, que habla de la reserva de las actuaciones penales, sobre todo la indagación, ¿no? Dice que será reservada. Para que lo tengan presente, yo les decía, bueno, en este concurso no va a haber policía judicial, pero normalmente a policía judicial le llegan peticiones, y estos días pasó una infidencia con una señora defensora que estamos llevando un caso, y ella me dijo, voy a hacerle la solicitud al investigador de una información. Y yo, doctora, pero pues, ¿por qué no se la hace a la fiscalía? Dijo, no, yo se la voy a hacer para que quede la constancia. Y le dije, listo. Cuando le llegó la respuesta al investigador, le dijo, qué pena, pero esa información que se lleva en los procesos penales, aunque yo soy investigador del CTI, no es propiedad del CTI, la información de los procesos penales es de la fiscalía. Por lo tanto, remita hacia el despacho. Entonces, es importante que tengamos claro que es solamente, como dice ahí en el artículo, la fiscalía la que tiene la potestad de revelar información. Si ustedes en sus unidades, los veo que hay muchos compañeros de Policía Nacional y de CTI, una entidad particular les solicita información sobre algún proceso o noticia criminal, ustedes no están en la potestad de otorgar esa información. Ustedes deben remitirlos al despacho de conocimiento del caso, porque la información que ustedes trabajan, ahí tenemos a Sandy, que es analista, tenemos a varios compañeros que son investigadores, ese informe de policía judicial, esa entrevista, esos resultados de una actuación, no son de la policía ni son del CTI, son de la fiscalía, porque hacen parte de los procesos penales. Ustedes no están en la potestad ni en la facultad de entregar copias, ni informes, ni nada. ¿Qué deben hacer ustedes? Muy amablemente responder la petición informando que se remita al despacho de conocimiento para cualquier información que corresponda. ¿Sí nos quedó claro? Tengamos eso muy pendiente. Ok, Señor. muy, Gracias. muy buena ese concepto, Miguel, muchas gracias. Bueno, entonces, miren que en archivística hay mucha normatividad, no vamos ojalá yo pudiera darle toda la normatividad, pero hay mucha norma en archivística que debemos conocer, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, Miguel, por favor. Una observación, Miguel Andrés, es que en Policía Nacional no se ve mucho lo del informe de gestión, pero en Fiscalía sí se ve el informe de gestión para entrega de cargos, donde se debe no solo entregar los activos y todas esas cosas, sino, como dice Miguel Andrés, reportar, redactar y relatar lo que usted hizo en su actuación durante el tiempo que fue servidor público. Eso tienen que tener ustedes también muy presente. Listo, seguimos. Ok, bueno, vamos aquí con un elemento de descripción que es el rótulo de carpeta o portada de carpetas como está discriminada en la diapositiva. Este es una serie es un rótulo muy básico, pero que yo les voy a dar otras directrices para que de pronto ustedes lo tengan en cuenta. Y este rótulo de carpeta es uno de los elementos de descripción archivística. ¿Y por qué es un elemento de descripción archivística? Porque nos permite diligenciar una serie de información que a futuro nos va a permitir ubicar la información. Los elementos de descripción sirven para la ubicación y la disponibilidad de la información que nosotros estamos organizando o archivando. Entonces, por lo regular, el rótulo inicia o debe iniciar con la palabra fondo. Acuérdense a qué hace referencia el fondo cuando yo hablaba de fondo documental. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien me dice qué es un fondo documental? ¿A qué hago referencia cuando hablo de fondo documental? Son documentos sin ningún orden ni cronológico. No, acuérdate que una cosa es fondo acumulado, pero estoy diciendo es fondo documental. El Profe, fondo documental. no sé si tiene que ver con las, por ejemplo, cada entidad, la Fiscalía General de la Nación tiene su fondo, la Policía Nacional tiene su fondo, el Ejército de Colombia. Correcto. Lo que ahorita nos decía ahí tiene ahí una controversia con el fondo acumulado. Fondo acumulado es
es aquellos documentos que no tienen ningún criterio de organizar, pero fondo es la entidad, o sea, el fondo documental es la entidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces la palabra fondo, en la palabra fondo nosotros vamos a colocar el nombre de la entidad para la cual estamos trabajando, ya sea Policía Nacional, Ejército, Registraduría, Alcaldía Municipal, Gobernación, Fiscalía General, dependientemente del fondo. Luego vamos a hablar, después del fondo, vamos a hablar de la sección o área. Cuando hablamos archivísticamente sección del área, nos vamos a referir a cada una de las dependencias o áreas que componen la estructura administrativa de ese fondo documental. Me explico. Una sección es una área. Archivísticamente nosotros a las áreas les llamamos secciones. Secciones, acuérdense muy bien, secciones. Le llamamos a las áreas, nosotros los archivistas. Entonces, comúnmente conozcan un área el área es una de las dependencias jerárquicas de primer nivel de una estructura administrativa. Nosotros le llamamos, cuando estamos construyendo tablas de retención documental, le llamamos a eso una sección. Y esa sección se puede derivar una subsección. Entonces voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a no sé si Miguel nos puede conseguir ahí el organigrama de la Fiscalía, por favor. Claro, ya lo abro. Ok. Eso lo hago como para que ustedes conozcan qué es una sección y una subsección. ¿Y cuáles son las secciones de primer nivel? ¿Cuáles son las subsecciones de segundo nivel? ¿Y cuáles son las subsecciones de tercer nivel? Bueno, miren, ahí hay la Fiscalía General de la Nación, es el fondo documental. Fondo documental, Fiscalía General de la Nación. Las secciones es la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Ejecutiva son secciones de primer nivel, son la máxima jerarquía de la institución. Y tienes ustedes ven ahí unos rombos que son oficinas asesoras de esas jerarquía, que obviamente es la Dirección de Control Interno y la Dirección, no alcanzo a discriminar bien. Bueno, resulta de que luego siguen de las secciones siguen las subsecciones de segundo nivel y la Dirección de Política Estratégica es una subsección, ¿no es cierto? Y de ahí se desprenden unas subsecciones de tercer nivel, que son Subdirección de Políticas Públicas y la Subdirección de Política Criminal, son subsecciones de tercer nivel. Entonces, claros con ese contexto ahí de qué es una fondo, qué es una sección, qué es una subsección de primero, segundo y tercer nivel, ¿no es cierto? Ya están claros, es lo que quería que vieran en la jerarquía del organigrama. Entonces, ahora sí volvamos a la diapositiva, por favor, Miguel, en el rótulo. Entonces, resulta de que nosotros estamos diligenciando el rótulo de carpeta y ya colocamos la palabra fondo, que damos un ejemplo del fondo, registraduría o ejército, dependientemente donde estemos trabajando, ese es el nombre del fondo, y vamos a una sección. Entonces, digamos que estamos trabajando, voy a dar un ejemplo muy básico para que me entiendan. No lo voy a dar de la fiscalía, pues ya lo expliqué de la fiscalía, voy a darlo con otra entidad, con una alcaldía, puede ser. La alcaldía, la sección, por ejemplo, alcaldía de Timbío, del fondo. La sección será el despacho del alcalde, ¿no es cierto? Pero luego se dividirán unas subsecciones, que es la Secretaría de Planeación, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, se dividían muchas secretarías de ese despacho de la alcaldía.
Luego vienen unas subsecciones. Entonces, en el rótulo de la carpeta donde nos va a decir qué es una sección, ahí vamos a colocar el nombre de esa área. Puede decir, voy a dar un ejemplo, Secretaría de Educación. Podemos colocar. Luego sigue unidad productora, ¿no es cierto? Unidad productora. Resulta que la Secretaría de Educación, dentro de su secretaría, tiene varios subsecciones, tiene varios grupos. Puede ser una que sea el área que maneja lo que tiene que ver con la supervisión de los colegios públicos. Ellos tienen una coordinación de supervisión, donde desde esa secretaría miran el comportamiento de los colegios frente a los alumnos y tienen un control interno, un control ahí hacia a ese tipo de cosas. Entonces, sería la subsección sería, por decir, coordinación de núcleo escolar. Así le llaman a eso, coordinación de núcleo escolar. Dentro del área hay una subsección que se llama coordinación de núcleo escolar. Y luego, en ese núcleo escolar, en esa coordinación de núcleo, se generan unas series, porque esa subsección tiene unas funciones específicas y tiene unos procesos y unos procedimientos. Y uno de los procesos es, por ejemplo, supervisar a los colegios que presten un buen servicio, ¿no es cierto? Y ¿y cómo supervisan? Pues hacen unas visitas a esos colegios para mirar cuál es el comportamiento de los profesores o de la parte administrativa de los alumnos. Hacen un recorrido, hacen unas visitas. Y de esas visitas se genera un acta, ¿no es cierto? Y se puede llamar acta de visitas, actas de visitas o actas, ¿no es cierto?, de supervisión, ¿no es cierto? Puede ser así, se puede denominar así. Entonces, mire que se crea la serie actas, ahí donde dice el rótulo serie documental, podemos colocar actas, y en la subserie vamos a colocar actas de visitas a núcleo escolar o a colegios. Ahí podemos denominar la subserie. Y el código, si la serie actas tiene el código 1, ahí el código será 1, pero acordémonos que de esa serie de actas pueden salir, demos un ejemplo, que salgan unas 10 clases de actas y que la serie de la actas de supervisión a núcleo escolar sea el código número 10, entonces ahí vamos a colocar el código 10, ¿no es cierto? Entonces, ahí en esa carpeta ya estamos discriminando que vamos a guardar todas las actas con respecto al núcleo escolar o a la revista de esos colegios. Entonces, ahí vamos ya a especificar qué estamos guardando en esa carpeta. Y estamos utilizando el código que dice la tabla de retención documental, el cual le hemos asignado como a la subserie. Luego dice número de folios. ¿A qué hace referencia número de folios? Hace referencia a la cantidad de tipos documentales que hay dentro de una carpeta, ¿no es cierto? A cantidad de documentos. Acuérdense en que un documento está conformado por dos caras, ¿no es cierto? Y por 4 zonas. Acuérdense muy bien, un documento está conformado por 2 caras y por 4 zonas. ¿Cuál sería? Por ejemplo, el folio recto es la primera cara de un documento. Cuando uno, no sé si de pronto Miguel nos puede buscar cualquier documento por ahí que tenga para explicar. Nos pueda proyectar un documento, un comunicado ahí que se pueda ver, que se pueda mostrar, que no vaya a tener información reservada. Entonces, para explicar qué es el folio recto. El folio recto es la primera cara del documento y el folio vuelto es la segunda cara del documento, ¿no es cierto? Folio recto es la primera cara del documento y el folio vuelto es el inverso,
la inversa de esa cara del documento. Eso se llama folio recto y folio vuelto. Esas son las dos partes del documento. Ahora, el documento tiene 4 zonas. Una, la zona del destinatario, donde nosotros colocamos los datos a quién va dirigido el documento. La otra zona que está al lado derecho, si nosotros estamos leyendo el documento, encontramos al lado derecho un espacio vacío. Ese espacio vacío, esa zona vacía, es para que todas las ventanillas únicas coloquen su sello de recibido ahí. Ese es el punto para que todas las entidades coloquen el sello, el numerador, cuántos folios se recibió, quién recibió, coloquen los datos de la ventanilla única que recibió. Luego sigue la tercera zona, que es el texto del documento, o sea, qué asunto trata el documento, el texto como tal, qué nos están comunicando. Y la cuarta zona es donde nosotros firmamos ese documento, donde están quién firma el documento y los datos de quién proyectó, quién revisó. Esa sería la cuarta zona. Claros con ese contexto en cuanto a las dos caras, las dos partes del documento y las 4 zonas del documento, ¿no es cierto? Bueno, entonces, una hoja hace referencia a un folio. Entonces, dice la norma y lo técnico en la organización de archivos que nosotros debemos guardar dentro de una carpeta solamente 200 folios. Un folio hace referencia. ¿Serviría así de pronto? Correcto, correcto. Bueno, esto es, sí, esto es como un comunicado a opinión pública. Miren que inclusive las gobernaciones y las alcaldías utilizan mal el contexto. Les voy a decir por qué hay un error aquí. Porque cuando va para control archivístico, un comunicado público como serie no hay. No existe ningún procedimiento comunicado público. Eso existe solamente en los noticieros o en la prensa o en el periódico. Ahí se puede utilizar esa parte de comunicado público. Pero la alcaldía, ¿qué debe emitir? Una circular informativa, que es de nivel general. Si ustedes miran la GTC 185, ahí nos dice para qué sirve una circular informativa. Y esas comunicaciones a nivel público las debe hacer uno por circular con el fin de tener mejor, poder clasificar mejor la información y poder mejor darle un tratamiento archivístico. Porque uno empieza, desde enero empieza uno circular 01, circular 002, dependientemente de las circulares que haya elaborado durante el año, le va a permitir tener una cronología simple del número que le hemos asignado a la circular y vamos a tener las series circulares que sí va a caber en una tabla de retención documental a guardarlos en una carpeta. Entonces miren que a veces las entidades tienen un contexto de producción de documentos y a la hora de archivarlos se va a dificultar dónde vamos a archivar ese documento si no hay una serie para ese tipo documental. Entonces va a tener una confusión ahí. Por eso es necesario conocer muy bien los procesos y los procedimientos y saber documentar qué tipo de documento vamos a elaborar para así posteriormente guardarlo a futuro y se pueda ubicar, ¿no es cierto? Obviamente, ustedes léanse la GTC 185 y ahí van a decir para qué sirve un memorando, para qué sirve una circular, para qué sirve un acta, para qué sirve una resolución, para qué sirve un decreto, para qué sirve una directiva. Ahí está muy claro. Para qué sirve cada diseño de estos tipos documentales y qué podemos documentar, qué procesos podemos documentar y cuál es el formato mejor que podemos utilizar para documentar una actividad. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí nos muestra un documento Miguel y los datos del destinatario donde dice Lady, es en la primera zona, Lady, la fecha, donde están esos datos descriptivos, ahí el destinatario de la primera zona, hasta acá donde está el código de barras que le han colocado, que eso lo colocan como manejo de ventanilla única, porque mire que ahí dice radicación. Si ven que no es mentira, ahí dice el número de radicado. Ahí, ese es el campo para utilizar los recibidos de una ventanilla única, el número de radicación. Luego sigue el texto, que es la tercera zona del asunto,
de qué trata el texto, a qué se refiere, acuerdo 011, mire que ahí está. Y luego viene en la cuarta zona de donde se firma, quien firma el documento y donde está el proyectado, revisado, quien participaron en la proyección de ese documento. Entonces mire que son 4 zonas que tienen documento, acuérdense muy bien, esta primera cara se llama folio recto, aquí donde ustedes ven la información, pero muy seguramente si volteamos este documento no vamos a tener información, pero si tuviéramos información se llamaría folio vuelto, ¿Estamos Sería claros? entonces el folio recto, el anverso que llamamos comúnmente, ¿sí? Correcto. Y folio vuelto, el reverso. Correcto. Ok. Correcto. Y las 4 caras serían el las 4 encabezado, zonas. digamos así. Zonas. 4 zonas, perdón. Encabezado, cuerpo, firma y los datos de proyecto elaboró y revisó, ¿sí? Bueno, de 4 zonas. La primera zona donde están los datos del destinatario. La segunda zona es donde colocan las ventanillas su radicado, su recibido, su número radicado. La tercera zona, el contexto, el asunto de qué trata el documento, o sea, su texto. Y la cuarta zona donde firma la persona esa información que está dando y que merece a la verdad, ¿no es cierto? Y donde están los metadatos descriptivos que están abajo, que son elaborados, proyectados, quienes participaron en la coestructura de ese documento y los que certifican que esa información también, esos metadatos después de la firma tienen un contexto jurídico, ¿no es cierto? Tienen una responsabilidad jurídica. Ojo con eso. ¿Listo? Los que participan en la estructura de ese documento. Bueno, listo, claros con eso. Entonces, vamos otra vez al rótulo de carpeta, por favor, Miguel. Ya teniendo clara ese contexto. Yo encontré por acá uno, de pronto ¿sí? de otra entidad por si acaso, que nos pueda ser de utilidad. Ok, listo. Entonces, miren, la serie aquí dice que son asesorías, pero mire que, ahora corrámoslo más hacia al centro, Miguel, que lo Regálame un segundo, lo corremos. Eso, correcto. Miren que ahí, mire uno siempre no, tengo que aclarar los errores que tiene un documento de eso, ¿no es cierto? Un elemento de descripción. Miren que, pues dice que la función pública, no, debería de ser dependencia productora, o área o sección. Aquí en ese momento sería la sección, sería dirección jurídica, ¿no es cierto? O la subsección, dirección jurídica. Y la serie, mire que se llama asesorías. Y uno no puede denominar una serie de asesorías. Según el Banco Terminológico del Archivo General de la Nación, uno no puede denominar, porque asesorías es una actividad, mas no es un documento. Una asesoría es una actividad, no es un documento. ¿Qué es un documento? Por ejemplo, en vez de colocar asesorías, debíamos de colocar concepto. Eso sí, dar un concepto, uno emite un concepto escrito bajo un documento, entonces sería mejor la palabra concepto. Y la subserie sería conceptos jurídicos. Ahí sí quedaría bien, ¿no es cierto? La serie sería conceptos y la subserie sería conceptos jurídicos, porque acuérdense que la serie conceptos puede salir conceptos jurídicos o conceptos técnicos. Una cosa es un concepto jurídico y otra cosa es un concepto técnico. ¿Quién podría darnos un concepto técnico? Un concepto técnico nos lo puede dar, por ejemplo, un ingeniero de sistemas. Él da conceptos técnicos a la hora de emitir una versión frente a la reparación de un computador. ¿No es cierto? Nos da un concepto técnico. Bueno, ¿qué otra persona nos puede dar un concepto técnico? Muchas, Perito. ¿no? Un perito nos da un concepto técnico. Entonces, miren que el concepto de asesoría está mal. No se debe denominar la serie así, ¿no? Pues para que lo tengan claro. Y va el código de la serie. Entonces, dice que hay según esa entidad, tiene 600 clases de conceptos, que yo no creo. Sería que la serie
el código 600 hace referencia a la entidad, al número de la entidad, o sea, a la identificación del área. Y el número 3, porque dice 600.3, la serie 3 hace referencia a las asesorías, o sea, al concepto, la serie sería 3. Y conceptos jurídicos sería la subserie el 2. El 2 sería la subserie que habla de los conceptos jurídicos. Ese sería el código de la subserie, ¿no es cierto? Y mire que los folios van de 1 a 200, o sea, no se coloca de 1 a 200, sino que se coloca folios 200. Luego, nombre del expediente. Entonces, mire que dice nombre de la carpeta, entonces uno ahí debe colocar el mismo nombre que colocó en la subserie. Debe colocar conceptos jurídicos. Ahí va a encontrar usted todos los conceptos jurídicos que ha emitido esa oficina con respecto a lo que le han apeticionado de pronto el gerente de algún caso o algo. Luego dice fecha inicial. La fecha inicial se saca del primer documento. Acuérdense que hay un sistema de ordenación cronológico. Este tipo de series se organizan cronológicamente. ¿A qué me refiero? El sistema de ordenación cronológico hace referencia de la fecha más antigua a la más reciente. O sea que miren que está 5 de enero del 2016 a 30 de diciembre del 2016, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y tiene 200 folios. Pero mire que a este rótulo le falta algo. Le falta algo. Y le falta es que resulta de que le falta la palabra volumen. ¿A qué se requiere volumen? Voy a colocar un ejemplo. Que yo tenga 400 folios de conceptos jurídicos y cada carpeta debe tener 200 folios, ¿no es cierto? Tendría que hacer un segundo volumen. ¿Y cómo le colocaría el segundo? Al primer volumen le voy a colocar 1 de 2 y al segundo volumen le voy a colocar 2 de 2. Cuando hago esa descripción así, quiere decir que hay 2 volúmenes, que cada volumen contiene 200 folios y que hay 400 conceptos que salieron de esa oficina, pero que están en 2 volúmenes, en la carpeta Profe. 1 y en la carpeta 2, ¿correcto? Dígame. Profe, esa está claro. Entonces ahí nos da a entender que tiene que solo un volumen de 200 folios. Correcto, está muy Arriba claro. dice 200. folios 1-200. Claro, pero miren que ahí dice caja 1, carpeta 1, pero no está la palabra volumen. Falta ese criterio en ese elemento de descripción. Porque vuelvo y le digo, si usted tiene 400 folios en conceptos jurídicos, ¿cómo usted describiría la segunda carpeta para colocar esa carpeta enseguida de la otra? ¿No es cierto? Sería ahí Sería arriba donde dice 1-200, no, 2-200. No. no sería así. Porque aquí está haciendo referencia a los folios, ¿no es cierto? No sería así. Por eso hay que utilizar la palabra volumen. En la próxima clase le voy a traer un rótulo de los que yo hago para que ustedes la tengan más clara. ¿Listo? Bueno, miren que aquí dice que esta carpeta o estos conceptos jurídicos están en la caja 1 y que es la carpeta número 1 de esa caja. Entonces, mire, con esta descripción, ¿ustedes creen que sería fácil la ubicación de información o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo, profe? Con esta descripción de este rótulo, si a nosotros nos ponen a consultar un archivo, a buscar información, ¿sería fácil con esta descripción ubicar más rápido la información o a no tener nada de rótulo? Yo pensaría desde el concepto que sería más fácil porque está todo bien organizado. Claro, claro que sí. Estos elementos se llaman elementos descriptivos que nos permiten ubicar la información más rápido. Ya cuando nosotros sacamos la carpeta y vemos un rótulo de eso, sabemos qué documentos hay dentro de esa carpeta. Sabemos a qué se hace referencia esa carpeta, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a estar claro, por eso se llaman elementos de descripción.
nos permiten ubicar la información más rápido. Listo, quedamos claros con el rótulo, sin embargo hay unas dudas que yo en la próxima clase voy a presentar un rótulo más claro de los que yo estructuro para que les quede más claro ese concepto del rótulo de carpeta. Ese rótulo de carpeta se coloca en la parte inferior derecha de la carpeta, ¿no es cierto? En la parte inferior derecha de la carpeta, con el fin de que ya la carpeta sepa qué tipo de documentos hay ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver la parte de foliación de carpetas y la ordenación. Dice que debemos aplicar un sistema de orden original y orden secuencial de trámite. Para cumplir este orden original y este orden secuencial, debemos aplicar un sistema de ordenación cronológico, que los documentos dentro de una carpeta se deben organizar de la fecha más antigua a la más reciente, lo he venido diciendo, ¿no es cierto? Y luego, después de tener los 200 folios de la carpeta, y obviamente que tenemos que revisar que todos los documentos que vamos a archivar de esa carpeta tengan firma original, ¿no? Que no tengan firma escaneada, ¿no es cierto? Que tengan y que estén firmados, porque muchas veces hay personas que archivan documentos sin firma y un documento, ¿ustedes qué opinan? ¿Un documento sin firma tiene validez o no tiene validez? No tiene validez, profe. No tiene validez. No tiene validez, carece de validez. Entonces hay gente que organiza los archivos y como ve el documento, así lo vea sin firma, o hay una palabra que se utiliza mucho en la policía y que yo he criticado mucho, es original firmado. Eso ya no se utiliza. El original firmado ya no se utiliza. Y ese original firmado lo guardan así en la carpeta y creen que, bueno, ¿y a dónde está el original firmado? Entonces, cuando van a utilizar ese documento como prueba y no está firmado, ahí ya hay un problema, ya hay una controversia porque no tiene validez un firmado. Usted lleve un documento a una notaría o lleve un documento a un juez sin firma a ver si lo vale. No vale, no tiene validez. O lleve un correo, imprima un correo electrónico a ver si se lo vale como prueba. Tampoco sirve porque se llama documento electrónico. El correo electrónico se llama correo electrónico, debe permanecer en el dispositivo electrónico. No se puede imprimir. Se imprime de manera como información, pero el juez o el fiscal puede determinar una inspección judicial y que le hagan un peritaje a ese correo, a esa cuenta electrónica, para ver si existe ese correo electrónico y está en el dispositivo que se elaboró. ¿No es Ahí es cierto? donde, qué pena, Miguel, ahí es donde se hace el procedimiento de preservación de evidencia digital, cuando ya lo que se hace es extraerlo de manera técnica del soporte, en este caso, que es el computador, el correo, la red social, ¿no? También, etcétera, etcétera. Se hace un procedimiento de preservación digital y ese es el que se aporta al proceso. Cuando es en discos duros o en archivos así, se le saca una imagen forense o lo que llamamos nosotros copia espejo. Y esa copia espejo es la que se aporta también al proceso y sobre la que se trabaja. Bueno, correcto. Entonces ya cuando tengamos los tipos documentales de esa serie ordenados de manera cronológica, procedemos a la foliación. ¿Qué es foliar? Foliar es colocar en la parte superior derecha del documento con lápiz, óigame bien, con lápiz, no con lapicero, colocar un número ni más ni menos de 1 centímetro, ni más ni menos de 1 centímetro. Eso se llama, la foliación es enumerar los folios, enumerar los folios. Cuando nosotros tenemos un documento que tiene información por ambas caras y evidenciamos que en el folio recto se pasa al folio vuelto y que es la misma información, entonces colocamos en el folio recto, en la primera cara, colocamos el número 1 y abajito colocamos R/V. Acuérdense muy bien, marcamos el número 1 y abajo colocamos R/V. ¿Cuándo utilizamos R/V? Cuando ese documento tiene información en ambas caras y que esa información que está en el otro lado pertenece a la primera cara, porque muchas veces
las entidades reutilizan el papel. Hay gente que, venga, reciclemos, no se llama reciclar. Reciclar es otro procedimiento muy diferente. Entonces, a veces reutilizan el documento porque ven que esa información ya no les sirve, imprimen por el otro lado, por eso del gasto público y por eso de minimizar tanto gasto de papel. Entonces, cuando reutilicemos el papel, tenemos que hacerle una X grande a esa información para decirte que esa información está nula, que ya no sirve y que la que sirve es la que vamos a imprimir. Entonces, cuando tenemos información en las caras y nos encontramos con la X al otro lado, solamente colocamos el número 1, pero cuando no tenemos la X y en ambos lados hay información y que sí pertenece al folio recto, le colocamos el número 1 y R/V y así sucesivamente hasta llegar hasta los 200 folios de la carpeta, ¿no es cierto? Por decir, voy a dar un ejemplo. R/V significa reverso. ¿Correcto? Bueno. Javier, qué pena, Javier no se había levantado la mano. No, yo le iba a hacer la misma pregunta que qué significaba RB, pero bueno, ya lo respondió. Pero mi pregunta es, no se le coloca nada en la parte de atrás, sino ese RB, ¿cómo es que se llama la parte, el anverso no, sino envuelto? ¿Cómo es que me dijo, tío? La parte de atrás. Folio vuelto. Vuelto. Ajá. Bueno. Profe, entonces ahí se continuaría. El otro folio que sigue sería el 2, o sea, en ese orden de idea, primero el primero, el segundo, bueno. el tercero. Muy buena pregunta, Javier. Acuérdense que estamos foliando. Folio es una hoja que tiene, por eso lo dije, lo expliqué. Folio es una hoja o un documento que tiene 2 partes y 4 zonas, ¿no? Eso es un folio. Lo que usted me está diciendo, cuando uno llega y coloca el folio número 1 y al otro lado coloca el 2, eso se llama paginar. Y paginar, lo único que van paginados son los libros. Y acuérdense que la norma nos está pidiendo es foliar. No, profe, no, de pronto no me hice entender. Ya ese folio quedó listo, entonces estamos foliando, digamos, entonces el otro folio que viene ya vendría, o sea... El 2. No, el 2, exactamente, eso es lo que... Correcto, ya, le entiendo. Bueno, qué pena que no le entendí bien la pregunta. Bueno, sí. O sea que sería el 2, por ejemplo, si no tiene vuelto, si no está por la parte posterior del mismo documento, sería solo el 2. Y si tiene algo en la parte posterior o en el reverso, sería 2R/V, ¿sí? Correcto, eso es lo que dice Miguel, correcto. Y ahí sucesivamente hasta llegar hasta los 200 folios. ¿Qué quería explicar ahí? Yo tengo una duda, Miguel, qué pena, que yo creo que muchos la teníamos, pero no la manifestamos. Tú decías que en la carpeta se organizan los documentos por orden cronológico. Sí. Cuando un investigador rinde un informe o cuando un fiscal hace un acta, un formato de acusación, etcétera, eso puede llevar unos anexos. Correcto. ¿Cómo sería el tratamiento si tú me dices que lo organicemos por fecha? ¿Cómo sería el tratamiento ahí? ¿O lo organizo por fecha caiga como caiga o lo organizo por la fecha del informe que contiene los anexos? Bueno, como dice la palabra anexos, los anexos van atrás del informe original, ¿no es cierto? Los anexos van atrás del informe original. Siempre va a primar el informe que realiza el investigador y atrás van los anexos. Obviamente esos anexos se van a foliar común y corriente, de corrido, ¿no es cierto? Porque hacen parte del trámite administrativo, hacen parte de la prueba. Entonces, el primer documento original sería 1 y los anexos, si atrás hay una hoja de anexos, sería el folio 2, folio 3 y así sucesivamente, y se sigue con la foliación, porque resulta que, y voy a dar otro ejemplo, resulta que ese informe que tú estás diciendo que tiene anexos y que el primer documento llegaría a 200, y tú me vas a decir, llego a 200 y ¿qué hago con los anexos? Porque la carpeta debe contener 200. Entonces, lo que debo hacer es dejar la carpeta con menos folios, porque la norma dice no pasarme de 200 folios, no dice no me va a castigar por tener menos folios en la carpeta.
¿no es cierto? Entonces, cojo todo el paquete, el informe original y los anexos, y comienzo otra carpeta desde uno, sin separar el trámite administrativo. Porque si yo llego el informe y coloco los anexos en otra carpeta, estoy partiendo el trámite administrativo. Estoy dividiendo la acción administrativa y eso no lo podemos hacer. O pasamos todo el paquete a la otra carpeta y dejamos la carpeta esa puede ser con 198 folios que quede, y la otra va a empezar desde 1 hasta los 200 folios. ¿Listo? ¿Claros con eso? No podemos partir los hechos administrativos. O sea, profe, que la consecutiva, digamos, que terminó en los 198 folios en la primera carpeta, la siguiente que sigue es del mismo informe que tiene el de la primera, pero empieza otra vez desde 1. Correcto. ¿Por qué? Porque es una serie simple, porque los informes que están dentro de esa carpeta todos no van a hablar del mismo asunto, ¿no es cierto? Ahora, cuando la foliación es de corrida, por ejemplo, su hoja de vida. Su hoja de vida tiene 400 folios, digamos. En el primer volumen va a ser de 200 folios. La segunda carpeta la vamos a empezar a foliar de 201. ¿Por qué? Porque es una serie compleja, porque todos los tipos documentales hablan de una misma persona, de un mismo trámite, de una misma cosa. Solamente las series complejas, los volúmenes se folian de corrido. O sea, llegamos a la primera carpeta 200 y seguimos con la siguiente carpeta 201, 202, 203. ¿Listo? Las series simples sí no se folian así. Por ejemplo, las actas de entrega de cargo. Resulta que las actas de entrega de cargo, hay muchas personas que han hecho entregas, esas cartas manejan contexto diferente, son una serie simple. Entonces, la primera carpeta sería de 1 a 200, la segunda carpeta sería de 1 a 200, porque es una serie simple, no es una serie compleja. ¿Listo? Recuerdan que eso lo expliqué. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, señor, muchas gracias. Profe, es una carpeta ya que me quedó mal foliada. Para volverla a foliar, yo puedo borrar. Bueno, Lina, cuando una carpeta queda mal foliada, pues obviamente borramos la foliación y iniciamos desde cero. Y volvemos a hacer el ejercicio de la foliación, siempre y cuando esa foliación haya sido con lápiz. ¿Qué pasa cuando la foliación es con lapicero y no podemos desaparecer esa tinta? Hacemos una línea oblicua, o sea, diagonal, como tachando, o sea, es una línea oblicua diciendo de que esa foliación no es, y con lápiz foliamos en la parte de abajo la foliación real. ¿Listo? Cuando está con lapicero. Cuando está con lápiz es borrar y volver a hacer la foliación. ¿Listo? Listo, profe. Profe Miguel, con respecto a las carpetas, nosotros aún manejamos la YUTE y manejamos las 4 aletas, que son de 200 folios y las otras de 250. Y he tenido la experiencia de hacer foliación y he visto, pues nos habían dicho que a lápiz no se borraba. Si vamos a corregir, hacíamos la línea y colocábamos el número debajo. Así hubiesen 10 números, siempre se coloca en la pared, el que sigue. Bueno, no sé, de pronto el concepto de acá es diferente, que usted dice que sí se puede borrar. Pues nos habían dicho allá que no, por el deterioro de la hoja. Entonces mejor era tacharlo y seguir con el otro número para hacer bien la foliación en caso tal de que nos equivocáramos. Bueno, lo que pasa es que en cada parte utilizan un concepto. Yo te hablo como profesional, es mejor borrar, porque al tener varios tachones de números, eso tiende a confundir y tiende a alterar el documento. Tiende a hacer una serie de registros que no son originales del documento y el documento va a tener una mala presentación. Si tú borras con completamente cuidado y utilizas un borrador de nata
y borras despacio, sin ir a dañar el documento, con toda delicadeza, créeme que no vas a crearle un daño prematuro al documento y vas a evitar esa confusión, porque cuando tú ya no estés en la entidad y alguien quiera consultar ese documento, va a entrar a confundirse esa serie de números y realmente va a tener claro cuál es el número de ese documento, mientras lo hagamos con lápiz. Si es con lapicero, sí podemos hacer la línea oblicua, porque acuérdense que uno para borrar una tinta de lapicero, pues sí hace más fuerza, puede dañar y deteriorar el documento, inclusive lo puede romper, entonces ahí sí se hace la línea oblicua. Pero si es con lápiz, pues a veces nosotros el lápiz lo asentamos suave, no lo asentamos duro, entonces es fácil de borrar. Entonces no le veo el deterioro prematuro a ese documento. ¿Listo, Claudia? Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Correcto, con mucho gusto. Listo, excelente. Ya con eso concluimos. Recuerden que la clase del día martes quedó ya cargada en YouTube, en su material de estudio, al igual que el test de práctica y las memorias, para que puedan tener acceso a ella. Los compañeros, hay algunos que no se han inscrito. Ya nos escribieron, sí, Miguel, estoy interesado, tenedme en cuenta, asisten a las clases, pero no han diligenciado la inscripción. Entonces ahí Dani los colocó con el nombre que tenemos en el teléfono. Un ejemplo, pasó hoy con un compañero, digamos, no sé, Daniel. Y entonces resulta que aparece Daniel con el teléfono de Daniel, pero no aparece inscripción. Entonces, ¿qué pasa? Que como no aparece la inscripción, no hay número de cédula para poder activarle la contraseña de acceso al material de estudio. Y un compañero me escribe, ve, Miguel, lo que pasa es que no puedo entrar al material de estudio. Y yo, miramos, claro, no había hecho una inscripción, ya la hizo, ya se le activó el material de estudio, ya pudo ingresar y ya tiene acceso pues a todo, no solamente memorias, test y videos, sino todo el material descargable y todos los botones de enlace de la ley 594, del acuerdo 001, de las leyes, bueno, de todo lo que nos ha ido mencionando Miguel Andrés, que es de mucha importancia. Y ahí se les va a seguir cargando más información. Bueno. Bueno, muchachos, hasta luego. Gusto haberlos tenido hoy en estas 2 horas. Que tengan un feliz fin de semana y muchas gracias. Hasta luego, tocayo. Que tengan buena noche. Igualmente, un abrazo, bendiciones, que descansen. Feliz fin de semana.